lo hizo a propósito o si cuadró así. Leímos en Juan capítulo 10, leyó él, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El versículo 14. El versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Mira tú por dónde básicamente se va a ser el tema de esta mañana. Pero yo supongo que aquellos que tomáis interés ya habéis leído el pasaje. De todas formas, lo vamos a leer un par de veces. Es muy breve, pero tiene mucho contenido. Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículos 7 al 13. A fin de cuentas, es la palabra de Dios, es Dios hablando, y por tanto lo que yo pueda añadir será de mucho menos valor y trascendencia. Romanos 15, 7 al 13. Leemos. Doy por sentado que la mayoría usa la versión Reina Valera y creo que usar la misma ayuda muchísimo a seguir bien el pasaje. A veces para ciertas personas es un poco confuso cuando se lee una versión distinta. Para otras no. Vamos a nuestro texto. Romanos 15, 7. Y dice así. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo leemos otra vez, un poquito más deprisa. Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En resumen, la obra de Cristo supera todas las diferencias. Ofrece salvación por gracia a los unos y a los otros, que es lo mismo que hemos leído, dicho con otras palabras, en Juan capítulo 10.
encontramos 3 etapas o 3 pasos, si queréis, en estos 7 versículos. Cuando yo por primera vez busqué la porción que me correspondía para hoy, dije, vaya, 7 versículos. Oh, esto está chupado. Pues no estaba chupado, no. No estaba ahí de llegar y ya está, 7 versiculitos, ala. Pues no, hay mucha tela en esos 7 versículos. Los 3 pasos, o las 3 etapas, o los 3 temas específicos, aparecen el primero en el versículo 7, Cristo, modelo como unificador, recibiendo a todos, a los unos y a los otros, solo que en esta ocasión sin H. El segundo tema, versículos 8 al 12, Cristo, autor de la unidad de los unos y los otros, cumpliendo el propósito de Dios en los unos y en los otros. Y la tercera, el versículo 13, Cristo nos une a todos los que hemos creído en Él, en algo que mencionaba Marieva, en la esperanza. Ya sabéis que la esperanza, bíblicamente hablando, nuestra esperanza no es un tal vez, es un sé que, porque lo respalda la palabra de Dios, no por la fuerza que hay en nuestros argumentos o en nuestra confianza. Así que vamos paso a paso. Primer paso, Cristo modelo unificador. Y releo el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aunque el pasado día, es decir, hace 15 días, cuando tratamos este texto, Pedro nos habló largamente de los unos y los otros, yo no sé si os habéis preguntado en el pasaje quiénes son los unos y los otros. Pero vamos a pararnos un poquito en eso porque creo que merece la pena. 14.1, Romanos 14, versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, para discutir sobre opiniones. 15.1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que aquí hay los unos y los otros, los fuertes y los débiles. Pero menciona algo que quizá nos hemos fijado, o no, las comidas y los días. 14, 1 al 5. Vamos a leerlo porque merece la pena, ya que ilustra lo que vamos a comentar. Capítulo 14, versículos 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿De dónde venían estos prejuicios? ¿Os habéis preguntado? Los fuertes, los débiles, comer o no comer, guardar o no guardar ciertos días. ¿De dónde venía esto? Pues evidentemente venía de los judíos. En la iglesia de Roma había judíos. Si leéis en Apocalipsis, en Hechos capítulo 2, hay un texto que lo recuerda de una forma muy sencilla y muy directa. En Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Y dice así, Hechos 2, 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o en nuestro idioma, en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas o en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Es evidente que en la Iglesia de Roma había judíos y seguramente que no eran pocos. ¿Y esto de los judíos aparece algo más? Bueno, pues sí. En Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, y esto lo tenemos muy reciente, así que supongo que no os va a sonar como algo que sí creo que me acuerdo. Dice Pablo, en esos dos, por cierto, os acordáis perfectamente que la carta que es dirigida a la Iglesia de Roma tiene, de los 16 capítulos, hay 3 íntegramente desarrollando argumentos con relación a los judíos. 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, que aparecen también en este texto que hemos leído hoy, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, también aparece en el pasaje de hoy, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, el protagonismo de los judíos es muy importante y es tema en este pasaje que tenemos hoy delante. Y estas cuestiones tienen que ver con ellos. De alguna manera, los judíos se sentían superiores. Habían sido los primeros en recibir el Evangelio. Jesús era judío, como sabéis, nacido en Belén. Y la palabra de Dios había venido a ellos y a través de ellos llegó a los demás. En esa altura hay que recordar que no había Nuevo Testamento. Solamente había el Antiguo Testamento traducido al griego, aparte del hebreo, quizá al arameo, sencillamente porque la cultura griega, digamos que permeó el Imperio Romano, y aunque el poder era romano, y los romanos han aportado muchas cosas, en particular las leyes, pero la cultura griega entró en el Imperio Romano y se mantuvo y sigue ahí hasta hoy. Yo no sé si alguna vez os habéis fijado en esto, pero esto está ahí aún hasta hoy. Bueno, así que en Romanos se menciona bastantes veces los unos y los otros. Capítulo 1 de Romanos y versículo 16, que es un poco el resumen del tema de Romanos. Romanos 1, 16. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias, ya sabéis qué es lo que significa Evangelio, un término griego, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, a los unos, y también al griego. Unas veces se menciona judíos y otras veces griegos, sencillamente por la razón que la lengua griega fue durante mucho tiempo la lengua común del imperio, heredada de Alejandro Magno, pero después poco a poco fue subiendo el latín, que se mantuvo durante siglos, como digamos que la lengua culta de Europa principalmente. Capítulo 2, versículos 9 al 11. Estamos en la carta a los romanos. Y dice así, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay diferencias, no hace diferencias, y ese es seguramente uno de los temas básicos de esta porción.
Romanos capítulo 3, versículo 1. Y dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él se autocontesta, aunque ya lo hemos visto en el capítulo 9. Mucho de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que esto va abundando en lo que sucedía. Los judíos de la congregación eran los fuertes, en general. Se sentían superiores, porque eran los primeros. La iglesia nació en Jerusalén, y aunque allí se convirtieron muchos que no eran judíos, que estaban de visita en Jerusalén, porque iban a la fiesta de Pentecostés, pero aún así la iglesia nació allí. Los primeros creyentes eran, sobre todo, no exclusivamente, judíos. Así que, por lo tanto, tenían razones, o pensaban que tenían, para decir que nosotros fuimos los primeros. Y además, no os olvidéis que todo lo que creemos se basa en el Antiguo Testamento, es decir, en las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, y eso fue escrito dentro de nuestro pueblo. Vino a través de los nuestros, los profetas eran nuestros también. Y estáis aprendiendo, creyendo cosas que ellos anunciaron. Así que, a ver, capítulo 10, versículos 8 al 13. Seguimos en la carta a los Romanos, ya que con ella estamos tratando. Capítulo 10, versículos 11 al 13. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, en Jesucristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, entre los unos y los otros. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan, con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, sea de los unos o de los otros. No hay diferencia. Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50, hay un texto muy interesante que tiene que ver con esto. Porque, en cierta manera, los judíos hacían diferencia entre ellos y los otros. Y parece que bastantes de ellos igual pondrían una división. Aquí nosotros y ellos un poco más allá, porque no somos iguales. Lucas 9, 49. Y leemos aquí. Entonces, respondiendo a Juan el apóstol, Juan hijo de Zebedeo, dijo, Maestro, hemos visto a uno, este era de los otros, está clarísimo, que echaba fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Esta es una situación de los unos y los otros y el Señor Jesucristo de árbitro. Versículo 50. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, es por nosotros es. Es decir, no se lo prohibáis, porque el que no es en contra nuestra es de los nuestros, aunque no vaya con nosotros. Esto es algo que también en nuestro siglo y en nuestro tiempo hay creyentes que no lo entienden. No sé por qué, pero es el mismo espíritu, es igual. Nosotros sabemos más, vamos primero, hemos llegado primero, tenemos la esencia del Evangelio y los otros se han ido agregando gracias a nosotros. Así que no somos iguales, ¿eh? Y en algunos casos, pues mira, apartaros que nos contamináis. En realidad, esto está en el fondo de este tema que aparece en Lucas 9. Y vamos entonces, digamos, a resumir este versículo 7, alrededor del cual he estado unos minutos por lo de los unos y los otros. Cristo recibe a los unos y a los otros, y en eso también podemos escuchar aquello
que dice Mateo en el capítulo 11, aprended de mí. Aceptar a los otros, a los distintos, si es Cristo quien los ha recibido, glorifica a Dios. Esto es el versículo 7. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la gloria de Dios es nuestro objetivo fundamental. Y esto a veces no es tan fácil de asumir. Porque nos parece, y esto pues Pedro habló largo y tendido de ello en su día, hace 15 días, nos parece que los otros debieran de ser como nosotros. O sea, en las mismas medidas, con las mismas, si queréis, la misma ritualidad, todo igual. Y si no, no. Si no son como nosotros, no. Como que no. Y dice, el Señor mismo dice, si Él los ha recibido, los ha aceptado, pues acéptalos como de los tuyos, porque eso glorifica a Dios. Si son del Señor, que los aceptes, glorifica a Dios, aunque haya cosas que no aceptas, que no te parecen bien, que crees que debieran ser de otra manera o según tu criterio, de otra manera debieran de ser. Dijimos que teníamos un primer tema, Cristo modelo unificador, recibiendo a todos. Y vamos con el segundo tema, estamos en el capítulo 15, ahora es la porción un poco más larga y el tiempo un poco más breve. Yo estoy mirando para aquello redondo que tiene números y punteros y me está diciendo, mira que el tiempo pasa. Bueno, pues tranquilos, es que hoy también los niños tuvieron su honra y también la merecen y la necesitan. Y los que trabajan con ellos también. A veces no sé por qué razón, de verdad, yo no sé si llegamos a esa conclusión o no lo pensamos bien. No, trabajar con los niños es muy fácil y oye, tenerlos entretenidos y ilusionarlos y enseñarles cosas. Bueno, la cosa no es exactamente así. Y yo no sé si sabéis, seguro que sabéis, que los poderes públicos y los grandes señores de este mundo tienen muchísimo interés en nuestros niños, en todos los niños. ¿Para qué? Para irlos modelando como ellos quieren. Así que trabajar con los niños es muy importante y llevarles a los pies de Cristo es muy importante y ayudarles en el inicio de la vida cristiana es muy importante. Vamos pues con los versículos del 8 al 12. Cuando el Señor Jesucristo tuvo un encuentro en las afueras de Samaria, en Sicar, con una mujer allí a la orilla de un pozo, mira tú, en medio del campo, dijo una cosa, la salvación viene de los judíos. O dicho de otra manera, la salvación es de los unos, viene de los unos, a través de los unos. Viene de los judíos. Este es el tema que tratan estos versículos. Y cuando Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, dice de Dios, hay un solo Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Habéis pensado esto así seriamente? Quiere, pero Dios no obliga a nadie. Es cierto que ha habido algunas ocasiones en las que determinadas personas, voy a citar a dos que sabéis perfectamente, una fue Moisés y otra fue Pablo, dos personas que tuvieron una importancia enorme en la obra de Dios. Moisés, el caudillo del pueblo de Israel, estaba preparado para ser rey porque se crió en la corte del faraón, estaba formado culturalmente, socialmente, también militarmente, estaba con la medida necesaria para acaudillar a aquel pueblo. Y durante aquellos años seguro que Dios le estuvo formando de alguna manera. Y Dios le llama, es decir, le atrapa. El caso de Pablo era muy parecido.
Pablo era un hombre muy preparado. Pablo había nacido en una de las pocas ciudades donde había una universidad, en Tarso, y Pablo se ve perfectísimamente que era un hombre muy preparado y además era un gran conocedor de las Escrituras y un buen polemizador con ellas, y podía hacer callar a cualquiera. Y Dios le llama de una manera irresistible. Decía don Francisco La Cueva, dice, con Pablo se manifestó una gracia tumbante porque lo tiró del caballo. O sea, que era irresistible. Pero generalmente no es así, sino que el mensaje llega y en muchísimas ocasiones con evidencias suficientes para aceptarlo y es rechazado. La salvación viene de los judíos, arranca de los judíos y es ofrecida a todos. Leemos el pasaje. Y vamos a ir comentando sobre la marcha de la lectura. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Dicho de otra manera, vino a encarnarse, a tomar naturaleza humana sin dejar de ser Dios, para mostrar la voluntad de Dios, la verdad de Dios, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero además vino a decir, a verbalizar la verdad de Dios. Y termina este versículo 8 para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Os acordáis Génesis capítulo 12 y versículo 3, donde Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra? O a través de ti llegará bendición, bienes de mi parte, para todas las familias de la tierra. Y seguimos leyendo, versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que veis cómo es la secuencia. Cristo Jesús se hizo hombre, tomó una naturaleza humana como judío, para mostrar, para dar a conocer la verdad y para confirmar lo prometido, el primero Abraham, pero con la finalidad de que los demás, para que los gentiles, a veces se les llama gentiles, otras veces griegos, en Romanos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Es curioso que el término gentiles aparece 24 veces en el libro de Romanos y en estos 5 versículos aparece 6 veces. O sea, para que quede claro lo de los otros y el propósito de Dios para los otros. Sigue, ahora hay una cita del Salmo 18 o del libro de segundo de Samuel, capítulo 22 y versículo 50, y como aquí está aproximadamente, porque está tomado de otra versión, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, Deuteronomio 32, 43. Alegraos gentiles con su pueblo. ¿Veis cómo la extensión de la oferta de salvación que nace de los unos, de los judíos, y se extiende al resto de la humanidad? Para que los gentiles glorifiquen a Dios, para que recibido el mensaje y creído sean para gloria de Dios los unos y los otros, como leíamos en el versículo 7. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió a los unos y a los otros para gloria de Dios. Y cuando vemos las cosas en la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Es que a veces los vemos con nuestros prejuicios, nuestra idea, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Las vemos como Él las ve.
aunque haya algunas nubes por el medio. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que a veces dejamos que la nuestra se superponga sobre la mente de Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 11 de Romanos 15. Y otra vez dice, alegraos gentiles, versículo 11. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Está citando el versículo 1 del Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. O sea, convocados a unirnos todos con los judíos, con el origen del mensaje, con el origen humano de Jesucristo, para gloria de Dios. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Será la esperanza de los otros. Así que, resumiendo estos versículos, que es la parte más larga de la porción, como decíamos antes, resumiendo estos versículos, sencillamente la salvación que viene a través de los judíos, y sigue siendo así porque la historia no ha cambiado, es para todos. Es difundida, dada a conocer desde los unos, los judíos, para los otros, los demás que no somos judíos, y así ha sido a lo largo de la historia, para que nosotros, que somos de los otros, glorifiquemos a Dios, viéndolo como judíos y gentiles, pero que a la vez encaja perfectamente con los débiles y los fuertes, perfectamente en el pasaje y en el conjunto del libro también. Echaba un vistazo ayer a un comentario escrito en el siglo XVI por uno de nuestros grandes literatos de ese tiempo, Juan de Valdés, que era doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, mientras no empezaron las escobas a barrer a los que pensaban más bíblicamente y hubo que desaparecer, largarse por ahí. Pero este hombre arrancaba de ahí, arrancaba en la introducción y decía, los judíos aborrecían a los gentiles, porque no eran como ellos, no tenían la categoría de ellos. Y los gentiles aborrecían a los judíos porque eran exclusivistas. Así que todo esto está en este pasaje. La salvación viene a través de ellos y a través de ellos vino Cristo. Y gracias a ellos, a la obra de Cristo, aquí estamos en esta mañana para gloria de Dios, no siendo los primeros receptores, sino la consecuencia de la obra que ha sido hecha a través de los siglos, difundiendo la palabra de Dios que milagrosamente ha sido conservada hasta el día de hoy. Una de las grandes maravillas con las que convivimos y a veces llegamos a no asombrarnos es la Biblia. La Biblia, tal como está ahora, quedó completa entre el siglo II y el III de nuestra era, y han pasado casi 2000 años. Y no hay nada escrito en la antigüedad que tenga tanta fiabilidad, tan grandísima como tiene la Biblia. Así que gracias a Dios por la Biblia, porque podemos fiarnos absolutamente de ella. Nadie discute cosas que se leen acerca de César o acerca de Aristóteles, y sin embargo la fiabilidad de los escritos es bajísima. La de la Biblia es enorme. Hay miles de documentos que se conservan, y en las excavaciones del Qumran, a las orillas del Mar Muerto, se han encontrado documentos más antiguos que confirman lo que ya se tenía. Es impresionante. Gracias a Dios por lo que nos viene de los unos a nosotros, que éramos los otros. Y la misericordia de Dios nos ha alcanzado y podemos dar gracias y glorificarle porque hemos sido receptores, desde luego sin merecerlo, ellos tampoco, pero nosotros menos que ellos, si queréis.
Y por último, versículo 13. El versículo 13 es otro tema. Cristo, la obra de Cristo, el Evangelio creído, nos une a todos en esperanza. Esto es grandioso. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Solamente citar unas palabras del versículo posiblemente el más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Todo aquel que en él cree, es posible que llegue a alcanzar la vida eterna. Lo dice así, ¿verdad que no? Todo aquel que en él cree, eso sí, condición sine qua non, tiene vida eterna. Esta es, si hemos creído en Cristo, nuestra esperanza. Así que los unos y los otros, los que lo han recibido, y todavía hay personas fieles, porque Romanos también lo explica, Dios ha conservado a lo largo de la historia un resto, un remanente. Algunos, no son los muchos, ni son muchos, pero todavía se conservan de los primeros receptores que creen verdaderamente el Evangelio. Todavía quedan. Bueno, pues junto con ellos, con los que creen, glorificamos a Dios, porque tenemos la esperanza más grandiosa, insuperable, única que existe. Si has creído, no es por tus méritos, ni por tu buena conducta, es porque Cristo murió y resucitó, tienes esperanza de vida eterna. Y dije antes, y es muy importante entenderlo, porque nosotros utilizamos el término esperanza en el sentido de posibilidad. Espero que mañana no llueva. Seguro que eso lo decían el viernes los que fueron a Coruña. Espero que mañana no llueva. ¿Os imagináis cómo sería la Olimpiada lloviendo? No sé si allí hay posibilidad de zona cubierta, creo que sí, pero en todo caso sería muy distinto el día. Pero estuvo un día esplendoroso. Creo que el viento soplaba tanto que casi se llevaba las medallas. Pero fue un día precioso. Así que aquel espero que no llueva, a ver qué pone la previsión del tiempo, decía que no, pero nunca se sabe, porque los meteorólogos a veces aciertan. Espero que no llueva. La esperanza cristiana no es así. Sé. Yo sé a quien he creído y estoy cierto, dice Pablo. Sé a quien he creído y estoy cierto. Por mí, no, por aquel en el que he creído. Así que el Señor nos ayude a serle agradecidos porque nos ha llegado la buena noticia del Evangelio, ser para su gloria a la medida que cada uno demos, porque nos ha recogido, reunido en la esperanza de la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias porque tu mensaje, hecho persona en tu Hijo amado, entregando su vida en lugar de la terrible muerte que merecíamos cada uno de nosotros, con su resurrección, nos ha dejado una herencia maravillosa, esperanza, seguridad de vivir con Él para la eternidad, seguridad de las glorias del mundo futuro que no podemos imaginar, pero que estamos seguros que será muchísimo mejor que lo que alcanzamos a imaginar. Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu mensaje, gracias por tu obra, gracias
por la seguridad preciosa que has traído a las vidas de unos y de otros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.